Un gran saludo a todos los que me están escuchando. Tengo el grato placer de haber sido invitada para poder compartir con ustedes algunas cosas que hemos trabajado en liderazgo colaborativo y marketing de redes sociales. Y en esta oportunidad compartiendo junto a Laura Rojas, que es una especialista en la temática. Entonces, iniciaré con esta discusión tratando de explicar que la idea de ahora es presentar eh, los fundamentos y los aspectos prácticos tanto para el liderazgo político como para el liderazgo ciudadano, que es el que realmente me interesa en caso particular del ámbito tecnológico, en este nuevo espacio público que nos brinda Internet. Entonces vamos a empezar brevemente con explicar algunas pautas que me gustaría de alguna manera que podamos comprender de lo que hacemos y tratando de confirmar algunas cosas que hemos trabajado en el tema porque lo que estamos desarrollando está dentro del concepto de comunidades inteligentes. Entonces, sin más preámbulo, aquí hay una cosa que en el tema del activismo digital o lo que se está trabajando en el ámbito tecnológico, hay cosas que hay que entender que no están totalmente dichas, ¿no? Y hay un mensaje de Jeff Bezos, CEO de Amazon, decía que sabía que si fallaba no me arrepentiría, de lo único que me podía arrepentir era de no intentarlo. En este nuevo espacio público hay muchas cosas que deberíamos poder hacer, pero realmente no es algo que dependa ya de los gobiernos, no es un gobierno en particular que no ha entendido la importancia de la ciencia y la tecnología, la importancia del conocimiento en la economía del conocimiento. Entonces, aquí le voy a pedir a Laura que podríamos ver este video que es del chico bailarín. Si no lo han visto, sería muy interesante que lo puedan volver a revisar y analizar, porque en este video se puede percatar uno de estos aspectos que estoy comentando, de los trabajos que hay alrededor de y de crear movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento menos de cómo inicia el movimiento y cómo llega a desarrollarse. Ese es un tema que lo podemos ver, y entonces en el tema de los movimientos sociales como el que hemos visto, la pregunta que siempre me hago es qué piensan y qué dicen, ¿no? Por un lado, hablar de un chico que empieza a generar un cierto movimiento, pero gente que al principio lo ve como un loco, pero que después se va ciñendo al movimiento porque hay otros que se están sumando. Esto también lo podemos relacionar mucho a lo que está pasando con varios movimientos como el de Greta, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Ante una sociedad cada vez más digital, hay un componente que se debe sumar, que es la política. ¿Por qué nosotros no estamos trabajando mucho en este tema de la política? Porque algunos relacionan a política con partidos políticos. Tengo una formación en políticas públicas que se dio justamente, ustedes no lo van a reír algunas veces, dentro de la Sociedad de Ingenieros de Bolivia. Adicionalmente, por el consultor como Centro de Formación Santa Cruz, tuve la oportunidad de trabajar con organismos de la CEPAL, de Naciones Unidas, y eso también es otro tema que lo vengo muchas veces hablando, es que se cambió en una de las charlas de liderazgo político a liderazgo ciudadano, que es un tema que me interesa, pero a la vez también es ejercer una crítica sobre cuáles son los lineamientos que guían a los organismos internacionales en cuestiones de transferencia de conocimiento. Es realmente el que requieren nuestros pueblos y algunos dirán que mucha gente está tratando de hablar que esto debe ser sin políticos. Y la verdad es que son pocas las personas que dedican su tiempo extra, sus horas de sueño, a generar movimientos de su tiempo y sobre todo en ciertas culturas donde, por ahí alguien me decía, las culturas de Río son un poco más tranquilas, evitan el conflicto, etc. El otro tema es hablar sin partidos, pero también sin partidos la idea es dónde confluyen las ideas, dónde se generan las estructuras. No van a ser solamente charlas de café que quedan charlas de café o mientras dura el financiamiento de un organismo. En ese sentido, nosotros como ciberactivistas que nos determinamos, yo soy contra la violencia,
tenemos que entender que el ciberactivista es diferente de un militante político. Generalmente los militantes políticos, como están ahora, confluyen a favor de un dogma que genera el partido político. Los ciberactivistas tenemos un trabajo basado en la campaña, en lo que creemos, en los ideales, en lo que van desarrollando nuestras comunidades. También trabajamos mucho con influencers, sin embargo, la tendencia es no tanto trabajar con influencers, sino trabajar con embajadores. ¿Cuál es la diferencia? A veces los influencers influencian sobre cualquier marca, sobre cualquier campaña, y nosotros hablamos de gente que cree realmente en lo que dices. En ese sentido, el apoyar a los líderes que coinciden en el pensamiento que tú estás tratando de desarrollar con ellos, ahí está la diferencia con ellos, no para ellos. Es importante que se entienda, y hay teoría como la teoría U del MIT, que es una de las que ha regido mucho esto del concepto de ecosistemas que hemos utilizado dentro de la comunidad. Entonces, para eso hay que entender que hay que cambiar viejos paradigmas. El primero, siempre le hago este tema, ¿ustedes creen que un puñado de tierra tiene más valor que este loguito? Los que me ven esta explicación, algunos me dirán, no, obvio, porque es Facebook. Sí, siempre y cuando sepas que es Facebook. Ese es el tema. Hay muchas comunidades, me he ido a dar el trabajo que me dirán, todos conocen Facebook. Es que hay muchas zonas que no, porque no están accediendo al conocimiento y es más, no hacen el contexto de lo que hacían antes de lo que hacen ahora. Entonces, en este tema, la evolución de la sociedad está tendiendo a darle más valor del conocimiento de una manera racional, pero aún siguen con viejos paradigmas, y acá está bien está en el reptilio de los hábitos y costumbres, a lo que es la importancia del trabajo y de la tierra como un elemento fundamental. Y eso que es lo que desarrolla el capital. Entonces, ese es un punto principal que quisiera tener en cuenta. El segundo es que nuestros jóvenes reciben más información de externos que de la misma ciudad. Los jóvenes, yo soy docente universitario y también tengo varias comunidades de jóvenes, sabía muy bien quién era Luisita Comunica, sabía muy bien lo que es el campeonato mundial de videojuegos que gana más que la Copa Davis, y había un boliviano, sabía más de los raps que hay, de las tribus que hay, que de la propia cultura. Y esto porque hay un tiempo, distancia, velocidad, costo, accesibilidad y conectividad que antes no teníamos. Entonces, ¿qué es lo nuevo si estos son los viejos paradigmas? Bueno, una de las cosas que hemos tratado de hacer en las comunidades, la gente a veces dice, no se ve el cambio, no se realiza. Bueno, porque muchos de nosotros, ya tuve la oportunidad de hacer consultorías a este nivel, no hemos visto cambios reales. O sea, los organismos internacionales que hablan con los gobiernos plurinacionales, nacionales y demás, o que quieren hablar a nivel de los departamentales o a nivel de los municipales. La verdad es que el ciudadano de pie no vemos diferencia en tu metro cuadrado. O sea, realmente tú sigues viendo los mismos problemas. Y lo más triste es que escuchas que pasa uno a otro gobierno y no lo va a hacer. ¿Por qué no lo hacen? No es porque el gobierno a lo mejor sea malo, no sea porque el partido sea malo. Lo que pasa es que los partidos y los gobiernos se deben a los votos. Y los votos siguen en la cultura anterior. Por lo tanto, lo económico condiciona lo político condiciona lo social, pero lo social condiciona lo político también. O sea, hay una relación ahí como que es difícil hacer cambios porque está demasiado enraizado lo que piensa la mayoría. Ahora, una cosa que es importante de analizar es que mientras nosotros pensamos como piensa la mayoría, las redes, las tecnologías están avanzando a pasos agigantados. Aparecen soluciones que pueden conectar cualquier software con cualquier software, conectar cosas con cualquier cosa, manejar datos, manejar realidades virtuales y aumentadas, manejar todo en la nube, ya sea con software libre o propietario, o tener dinero digital o contratos inteligentes. ¿Y esto qué origina? Que empecemos a hablar de las famosas Smart Cities, ciudades inteligentes,
y en mi caso queremos hablar de comunidades inteligentes, de las cuales estamos tratando de desarrollar comunidades inteligentes inclusivas. Obviamente todo lo que se ha propuesto, el Smart People, el capital social y humano es lo más importante para la sociedad. ¿Pero qué está pasando con ese Smart People? Está distribuida, no se conoce, está desconectada. Los tech estamos más conectados últimamente, pero también queremos hablar con otros Smart People que no se las está ubicando. Y otra cosa que también es importante entender en estos, qué es lo nuevo, se habla mucho de innovación, pero no es que no haya habido innovación en Santa Cruz, o sea, ustedes pueden saber de grandes centros como Kika, centros que tienen ciertas empresas. Lo que pasa es que los ecosistemas de innovación generalmente eran cerrados, y lo que nosotros estábamos trabajando en una comunidad inteligente es hablar de innovación abierta con inclusión social. Entonces, una vez que tú ves esto, de pronto te preguntas, ¿cómo? Si estamos en una identidad en construcción, porque lo que pasa en Gringolandia, lo que pasa en otros lugares, me he dado el trabajo de ir a 7 países y 7 ciudades intermedias, te vas a dar cuenta que es el mismo problema en esencia. Es más, hemos tenido un webinar donde han participado 340 personas, y los problemas que se originan o que tenemos aquí en Santa Cruz son muy similares en Chiriquí, son muy similares en Tacna, mi ciudad, son muy similares en Arica, en Foz de Iguazú, son muy similares. Es una realidad que está en la frontera con Argentina. ¿No? Porque cuando alguien dice, esto no se da en mi país, un momento, le digo, ¿en qué país, en qué parte de tu país vives? En la capital, ok, claro, no se da porque ahí tienes el conocimiento. Pero misma Panamá tiene problemas porque el conocimiento a veces se van a las capitales y no se van a ciudades como Chiriquí, donde, por ejemplo, los profesores universitarios están generando una serie de movimientos de apoyo a todo lo que les estoy hablando de tecnología. Ahora, ¿cómo? Bueno, la primera idea que hemos dado en este esquema de liderazgo colaborativo es definir un nivel de coherencia en lo que vamos a buscar por gestión. El próximo año, por ejemplo, estamos trabajando sobre este tema, el conocimiento para el desarrollo como un bien público global. Es algo que consideramos que debemos exigir a los pueblos y hacer que los que son innovadores, el talento innovador, de alguna manera se junte, porque necesitamos en primera instancia visionar y prospectar, saber a dónde ir. La prospección, que antes era muy utilizada, está ahora con Futurist Week, que está trabajando la Franz Tamayo. Mi misma Academia Nacional de Ciencias Departamental Santa Cruz hemos definido una metodología de trabajo que está basada en 3 puntos: salir de la caja, salir de la caja, trabajar con herramientas de colaboración, Open Space, los Cyber Awards, Café Mundial, y lo otro es trabajar bajo el concepto de non-discipline. Esto puede entender como algo transdisciplinar o como elementos. Mucho de lo que nos guía, está aquí Godet, y está ciertos conceptos como la competencia, la cohesión social y la colaboración en red. Entonces, juntos, en un movimiento, se trata de visionar y prospectar hacia dónde se quiere ir. En el segundo momento, ya una vez que uno decide hacer un cambio, la teoría U y otros, como liderar desde el futuro emergente, nos habla de pasar de ecosistemas a ecosistemas y nos da una receta para pasar de mentes abiertas, open mind, a corazón abierto, a una voluntad abierta que está dispuesta a dejar su yo, su ego, y crear juntos, juntos. Y esto es muy importante para una empresa, proveedores, clientes, y para movimientos, gente que está dentro del movimiento, gente que no está dentro del movimiento. El tercer punto que nosotros hemos trabajado es aprovechar la fuerza de las redes, trabajando no en esquemas centralizados, sino pasando a redes distribuidas. Y en este sentido, cuando alguien me pregunta, y hemos tenido organismos que nos han visitado en Genera Center, nuestro centro de innovación, me dice, ¿a cuántas personas has capacitado? Soy capaz de decirle a ninguna, porque en realidad nosotros apoyamos a líderes. Aquí están los líderes que
en particular admiro, y si me piden que esté presente en un evento, yo voy a estar presente, porque creo en su liderazgo. Y así tenemos varios en diferentes comunidades, Google Developer Group, Google Educator Group, en los eventos que estamos realizando también consultores y demás que están tratando de desarrollar este esquema, ya sea desde varias facetas que necesitamos para seguir creciendo. ¿Por qué se requiere este nivel de red? Porque obviamente una persona que no tiene un pensamiento crítico, y la verdad que muchas veces uno se deja llevar por los elementos, no entiende, no ha comprendido nunca a Noam Chomsky, por ejemplo, donde estas estrategias de manipulación mediática son utilizadas en nuestra contra, pero nosotros también podemos usarlas. ¿Qué significa esto? Mucha gente advierte, por ejemplo, nosotros que somos del área tecnológica, nos pueden disgustar ciertas cosas que vemos en los medios, y la gente dirá, es porque la tecnología no es algo que les interese a la gente. Sin embargo, si usted se pone a pensar, todos los días ponen imágenes y que mantienen y retienen en el cerebro lo que los medios quieren trabajar. Entonces, ahí hay un tema muy importante que consideramos que los miembros de la red a veces puede ser que caigamos sin querer en esta regla de manipulación mediática. Entonces, no solamente nos conectamos para compartir información, sino también para analizar todos estos niveles de influencia que nos llegan en forma de ideas, pensamientos. Muchos dicen que ciertos países, sus más grandes fuentes de orgullo, de estrategia, son sus fuerzas militares, y por otro lado son sus cines, sus videos, porque les ayuda a mantener su grado de manipulación. Hay que tener en cuenta también que para lo que hemos desarrollado, trabajamos, aparte de entender a Chomsky, 6 principios de persuasión que son muy importantes de entender, porque van a depender mucho del público meta al que queremos llegar o analizar. Y en ese sentido, nosotros consideramos, y nos hemos hablado varias veces, que lo que queremos es pasar de solo captar la atención de un potencial cliente, un potencial miembro de la red, a trabajar en que esté dispuesto a accionar. Obviamente ese embudo es bastante bajito en temas tecnológicos, porque las universidades no los forman con skills a veces de liderazgo, sino con skills de técnicos directamente en qué les interesa el tema del producto, ¿no? Y bueno, esto también origina que en las redes todavía seamos una minoría. Hay una minoría que puede, la pregunta básica que en algún momento nos planteamos, una minoría nerds, una minoría tecnológica, podría acabar imponiendo sus convicciones a una mayoría, y esto tiene 2 elementos. Uno, que el tiempo, ¿no? O sea, el contexto, todo tiene que ayudarse con el contexto, aprovechar la fuerza del contexto. Se dice, según la Universidad de Pensilvania, concluye que si siempre y cuando una minoría alcanza una masa crítica de al menos el 25% de la población, este es el único ingrediente que se necesita para conseguir un cambio social a gran escala. Y ahí muestran ejemplos, ahí ustedes pueden ver también del LeapDo, Flashmob y Postverdad, que mezclado con las redes sociales han generado grandes movimientos que uno diría, pero esos por sí no. Los que somos de las comunidades como Google, Developer Group, Google Educator Group, adicionalmente al ámbito digital, tenemos ciertas políticas que sería interesante ver. Por ejemplo, tenemos que repetir eventos cada 2 meses, tenemos ciertas políticas de trabajar y con ciertas herramientas, obviamente, pero a la vez la importancia de ayudar a formar líderes. Porque la otra cosa que hay que entender, si la mayoría es realmente la mayoría, ¿no? Lo encontré en una presentación que dice: una voz repetida puede sonar como un coro, es un journal de psicología, porque si mantienes mensajes, ahí puedes escuchar que cuando a veces algunas personas dicen, pero esta persona lo venera, pero siempre dice lo mismo,
es porque cuida su mensaje, lo trabaja y lo escribe. Eso es un poco lo que hacemos nosotros en las redes sociales cuando queremos apoyar el liderazgo de nuestros jóvenes, volver a hacer sonar las mismas palabras, los mismos mensajes, con la idea que se entienda el mensaje y pueda parecer un movimiento que no solamente en esencia es muy bueno, sino que también parezca que es lo mismo que hacen los medios, ¿no? Los medios a veces algo que no es bueno lo hacen mostrar como si fuera algo excelente, y nosotros lo que hacemos es resaltar los valores. Y claro, hay cosas y culturas que son proclives a no mostrar lo que se hace, y bueno, mientras otras culturas aprovechan eso en su bienestar. Otra cosa que también hemos analizado dentro de lo que estamos trabajando es la regla del 90-91 en la generación de contenidos en la red. Solo 1% de la red genera contenido original, el 9% difunde contenidos y el 90% consume contenidos. Eso pasa porque también dentro del algoritmo de Facebook o dentro del algoritmo de las redes sociales hay ciertas tácticas que hay que usar. Por ejemplo, no retuitear, no repostear los hashtags de otros que no están dentro de tu línea, porque a lo mejor le estás generando tracción a lo que estás diciendo. Adicionalmente, el también entender que como seguidor, o sea, cuando alguien dice ¿qué es un líder? Un líder se define por los seguidores, porque el nivel de los seguidores, que son otros líderes, como en el caso del chico bailarín, es muy importante. Entonces, si no apoyas al liderazgo de esta colaborativamente, vas a evitar el logro del objetivo común. Lo que estamos trabajando, también quiero explicar que ha sido nuestro cuarto punto. Hemos tenido que aprender los TEC, o en mi caso, y con el apoyo de un think tank con el que estamos trabajando dentro de la red GeneraNo, el aprender, el desaprender e innovar, ¿no? El construir y el deconstruir, basado en conceptos de economía colaborativa y economía del bien común. Son los elementos que hemos trabajado para poder desarrollar lo que estamos haciendo, además de herramientas como el Design Thinking, el Entrepreneurship 101. Nosotros consideramos que más que asistencialismo debemos desarrollar emprendedores sociales, donde yo como empresaria soy capaz de pagar, por ejemplo, para lograr mayor seguridad, mejor educación, etc. Y este tercer elemento que es parte del Santa Cruz Peace Innovation Lab, donde analizamos lo que son el Dearborn Design, en inglés es malo, lo que es la teoría del comportamiento, Captology, cuyo principal autor es Vijay Fogg, que habla acerca de las tres herramientas para el cambio de comportamiento son la motivación, la capacidad y una herramienta que él llama el detonante, el trigger, ¿no? Que es el que origina que puedas romper las barreras en cuanto a desafíos y en cuanto a problemas. Otro tema que nos hemos un poco opuesto es a seguir hablando, propio del design thinking, a prototipar e innovar. O sea, ya no esperarnos tanto. En la innovación hay tres actores: los pensantes, los thinkers, los hacedores, los makers, y están los doers, abridores de puertas. A través de estrategias de networking, intentamos que estos tres se sienten y puedan armar y apoyar al emprendedor innovador que quiere ser el cambio que quiere para el mundo. Ese es un tema de la impulsora del movimiento Somos lo que hacemos. Hay otros movimientos que también me interesan, Revolución Quijote, Ni Una Menos, los que dejé, los Google, el Peto Group, Women Tastemaker, y todos, por ejemplo, nos podemos unir en un grupo de Facebook que se llama Movimiento Ciudadano por la Innovación Inteligente, donde exponemos todo esto. Adicionalmente van a haber otros grupos, porque hacemos una segmentación psicodemográfica, que ahorita es la tendencia en las redes sociales,
es trabajando, por ejemplo, temas como en lo que es ciudades inteligentes, el mismo liderazgo colaborativo, el manejo de las redes sociales, etc. ¿Qué es lo que, en resumidas cuentas, hemos aprendido en este tema de usar las redes sociales como nuestro principal espacio público y de apoyar el liderazgo, el líder innovador que está dispuesto a hacer activismo? Es aprender de los movimientos ciudadanos, como el caso del creativismo, el crear y el reaccionar, una cultura de red, convivencia, afectos y tener este ecosistema digital, un poder distribuido que lo hemos visto en dos organizaciones, que lo hemos puesto aquí, que esperamos que nos perdonen no haber puesto la fuente, la meritocracia y la cultura de la co-creación, de la colaboración, etc. El segundo punto es asumir el ecosistema digital, el NetLife, como un sistema asíncrono, autoorganizado, dinámico, desintermediado, colaborativo y microsegmentado. Todos estos elementos que hemos aprendido en el tiempo nos han hecho crear nuestro propio esquema de un ecosistema de innovación que se requiere para impulsar y lo que hemos llamado después un sistema de gobernanza y un ecosistema. Los servicios que un innovador requiere para progresar en un ecosistema de innovación, entendido así como un conjunto de personas, organizaciones, que están trabajando juntas en pro de un objetivo, es que necesitan proveedores de conocimiento, investigadores, personas que son sabias, o esos son los thinkers. Requieren financiamiento mínimo, requieren protección intelectual, requieren alianzas empresariales, un marco legal e institucionalidad, poder exportar productos y servicios, aunque ustedes me dirán, no, pero si soy emprendedor social, si soy ONG, vuelvo a indicar que mi posición con respecto al asistencialismo es muy fuerte. En nuestras redes todo tiene un porcentaje de colaboración de la gente. Hasta cuando hemos hecho grandes eventos, las empresas o han puesto trabajo o han puesto personas cuando queremos hacer o han puesto el financiamiento. Consideramos que la difusión y medios de comunicación son muy importantes. Al principio del ecosistema, José Santander se dedicaba mucho tiempo de su energía a trabajar basado en Disruptiva, que era un podcast, que también tenía una red social, donde se transmitían todo lo que hacíamos en las redes. Y nosotros hemos generado otros elementos de inteligencia colectiva, porque hay que tener un análisis de tendencias, hay que establecer cómo va a funcionar para poder trabajar en todo lo que estamos tratando de hacer. Y bueno, hasta aquí todo lo que hablábamos, pasábamos en un tema de una cohesión social. Y bueno, justamente en las últimas ya charlas con parte del consejo, tuve la oportunidad de hablar con José Lorenzo y hacerle una entrevista donde justamente él decía que en los procesos donde ha habido mayor inteligencia colectiva, no está realmente relacionada a la cohesión social. Y eso es un tema muy interesante porque los objetivos pueden no tener un fin común, como uno esperaría, como más unidos, pero sí se generan esos espacios con un objetivo que el objetivo hace que sea algo común, o sea, el objetivo se vuelve sustentable. Yo lo había utilizado mucho la cohesión social para generar este liderazgo colaborativo, para lograr cambios y transformación en la sociedad en el ámbito tech, pero eso me sorprendió gratamente, porque a veces uno se siente mal frustrado de que los valores no tienen un lugar central en algunas personas, en algunas organizaciones. Eso es muy triste. Hablan de inclusión social, pero realmente ustedes pueden ver que no lo son. Y entonces hay muchas cosas que pueden enturbiar el ecosistema y eso nos preocupa dentro de lo que estamos hablando. Y bueno, lo que queremos hacer es tratar de trabajar en una ciudadanía activa, con gente que sea más decidida. Les recomiendo ahí para ver los datos del estado TIC, para ver qué tanto las redes podrían ayudar al desarrollo de esta ciudadanía activa. ¿Por qué? Y ahí viene el tema,
porque los nativos digitales tienen otros requerimientos y nosotros estamos recién tratando de entender, por si acaso yo estoy acá, no estoy tan en baby boomers, pero estamos tratando de entender estos nuevos conceptos. Sin embargo, lo que quiero hacerles notar que a veces uno trata en general el millennial como si fuera un millennial, una población homogénea, y los millennials en Bolivia no son lo mismo en Santa Cruz ciudad, en Cuevo, no son lo mismo en Guarayos, los millennials no son lo mismo en otros países, en Latinoamérica, en las capitales, en las ciudades intermedias y fronterizas. Entonces, es también importante distinguir estas generaciones por tiempo. Y lo que más me ha dolido en este año, es que considerar que en ese mismo estudio TIC, los infopobres, el perfil del no internauta, el que no está en este concepto en lo que estamos hablando, no está con las oportunidades, es un baby boomers, está en 52 y 71 años, o sea que me falta un añito todavía, y esto es lo que me duele realmente, son mujeres, en un 53%. Es lo mismo como cuando era antes, lo que nuestros padres le pudieron haber negado la educación, prefiriendo al hermano varón que a la hermana mujer. Es lo mismo ahora a quien tiene el acceso al celular. Entonces, es lo más triste adicionalmente que eso está en el área rural, al que se le golpea muchas veces. Bien, muchas gracias por su tiempo. Espero que esta información se complemente con el tema de, bueno, ya sabemos cómo usar la red, sabemos que debemos tener un ecosistema, debemos de alguna manera establecer herramientas, ya sabemos cómo articular un marketing de guerrilla, pero ¿qué colocamos en la red? ¿Qué colocamos ahí? ¿Qué contenido? ¿Qué el concepto así para manejar una campaña en el inbound marketing? ¿Qué colocamos ahí? Y eso es muy importante porque por eso que quise que si les interesa complementar con lo que dice José Lorenzo en el video de inteligencia colectiva. Dependiendo del tiempo, entonces, una vez que se vea eso, hablar con nuestra siguiente presentadora, realmente muy contenta de poder compartir con ella la pantalla y hablar de lo que es el marketing ya para campañas. Como les dije, no solamente para líderes políticos, sino para líderes ciudadanos que quieren ser activos y que están cansados y estarán cansados de seguir esperando de que las cosas que son correctas y claras en otros lugares no se entiendan a nivel local. Entonces, realmente muy contenta de esta oportunidad y la idea de continuar en esta temática con el tema de campañas en redes sociales, donde ya se dará con mayor expertise los temas relacionados a esta temática con Laura Rojas. Y bueno, nuevamente agradecer y, como digo siempre, agradecer a Ana Marita Colanzi por la oportunidad que tiene de que hable eso de mis locuras y divagaciones, y de que hemos pasado de ser 3 jóvenes en Santa Cruz, que empezamos un movimiento como el GDG, uno de los movimientos, el otro maneja José Santander, que son los movimientos que podemos conversar, y que ahora está a nivel nacional y que de alguna manera logra unir lo que ya había anteriormente en La Paz, en Cochabamba. Últimamente hemos incorporado Pando y esperamos seguir a todos los departamentos y conectarnos a nivel global. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su paciencia. Lamento no estar presente, pero estoy dejando estos datos para que nos podamos juntar en alguna oportunidad. Gracias.